buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Emma Talavera Rivero, arquitecta con maestría en diseño estratégico y máster Reiki. Y agradezco mucho a la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Casa de las Diligencias, por hacerme la invitación para dar esta pequeña plática acerca de la geometría y el universo. Espero que les agrade, ya que a mí desde siempre me ha cautivado y asombrado todo lo relativo a los patrones. Soy totalmente visual y encontrar el orden en todo me captura y apasiona. Y me gustaría invitarlos a realizar un ejercicio imaginando a aquellos seres que en los albores de la civilización dieron pie a lo que hoy podemos vivir. El hombre, por su constitución física, es un ser vertical, conexión de la tierra y el cielo desde el origen de la civilización, y se ha percibido como tal. Visualicemos en este momento cómo fue desde que se volvió un ser bípedo y cómo poco a poco va adquiriendo esa supremacía como dueño y señor de la tierra, y la ha proyectado de manera simbólica. Adquirir pues desde entonces esa postura en la tierra le permitió también asimilar algunos patrones geométricos como símbolo de esa posición, ya que donde quiera que se encuentre, al ser un ser vertical, extiende sus brazos y entonces tiene el dominio del frente y el horizonte. Y entonces pues se convierte en lo que reconocemos todos en todas las culturas, que ha aparecido y se ha presentado el símbolo de la cruz. Desde esta posición vertical, cuando el homínido pudo elevarse sobre los pies, pudo abarcar ese amplio horizonte que se le desplegaba al frente, y pues sintió desde ahí que el mundo le brindó todo y él tomó todo, ¿verdad? Los recursos, y aplicando el razonamiento y el aprendizaje pudo obtener los mejores frutos de la tierra. Y entonces sucedió algo más. Él volteó hacia arriba, ya que había alcanzado mayor altura, entonces pretendió alcanzar algo más, un mundo distinto que se le abría en los cielos, en los astros. Y este universo, donde todo aparentemente está en la nada o el vacío, pues obedece a leyes que nada ni nadie puede evadir. Lo que muchos nombran hoy como la ley de la atracción, que pues puede ser la gravitación, la polaridad, el electromagnetismo, que hace que todo trate de unirse, por lo que esta atracción sostiene en sus órbitas a las galaxias, a las estrellas, y crea los cuerpos más densos como los planetas, cometas, asteroides, de manera que todo cuerpo está luchando con su efecto. Es atraído por los cuerpos mayores y sostiene su posición a base de movimiento para alejarse de ellos. Normalmente es un movimiento en espiral. Y así todo lo que está arriba ejerce una presión hacia abajo, hacia el centro o hacia su propia liberación, manteniendo esas posiciones. Todo es un movimiento proporcionado matemáticamente para que se llegue a un cierto equilibrio, el cual puede ser alterado por otros cuerpos y que mantiene los ciclos y la dinámica del movimiento universal, que se expande por millones de años, se expande y eventualmente se volverá a contraer, ¿no? El ser humano, desde entonces hasta hoy y siempre, lleva en sus hombros, en sus esqueletos, en sus músculos, el peso de todo ese aire, de ese cielo que se encuentra sobre de él. Es más o menos un peso como alrededor de 180 kilos, porque aunque no lo veamos como tal, el aire pesa. Y para poder llevar a cabo la labor de cada día, estar de pie y desplazarse, el cuerpo está estructurado de tal forma
que resista sin colapsar sobre sí mismo por la presión de ese peso, del mismo modo que todo ente orgánico e inorgánico de este mundo lo debe hacer. Lo mismo las piedras, las plantas, los árboles, los animales, resuelven este esfuerzo a través de patrones geométricos, patrones perfectos, ya que la forma de su estructura debe de resistir ese empuje, esa presión, ¿no? La presión que lo obliga a ir hacia el centro de la Tierra. De modo que también para romperla, al moverse, al caminar, al saltar, pues debe de hacer un esfuerzo extra. Al mover su mirada este hombre antiguo, desde esta posición, baja y sube, conectando tierra y cielo, ya desde lo que es él, estableciendo una línea direccional que los une, y así siguiéndola, esto da pie a esa intención de ir más allá de su base, de su raíz, elevándose a las alturas, aunque ignora qué hay ahí. Es un terreno que le parece fantástico, ¿no? Pero que tratará de alcanzar de alguna manera, primero escalando, luego construyendo, apilando a lo mejor rocas o bloques, y finalmente creando formas de navegar en el cielo, como ya hoy lo podemos vivir, ¿no? Esa verticalidad del ser humano le impulsa a desarrollar todo cuanto pueda por subir, conquistar y tocar las esferas celestiales. Luego abarca lateralmente su horizonte, extiende sus manos en un movimiento, es el abrazar, abarcar, el dar, el recibir, y utilizando algunas herramientas puede alcanzar mucho más allá de su límite corporal. Estas herramientas pues las hace imitando a lo mejor sus propias manos, sus propias extensiones, extremidades, al igual que lo que ve en las plantas, en los animales, y estos pues bueno se han ido adaptando también evolutivamente al medio. Entonces esto le ayuda a él a crear esas extensiones que le dan distancia segura en una lucha y mayor alcance de sus manos. Ubica también desde ese punto de vista y con estas herramientas cómo adueñarse de esa tierra, la que ya está y es suya, ¿no? Pero aparte empieza a colocar algunas marcas, algunas pistas que le indican direcciones, a lo mejor cómo apropiarse ya cada uno de algún espacio, un límite. Y estas marcas son tan importantes que en un dado caso se elevan a divinidades, ¿no? Se identifican con divinidades en alguna etapa histórica, y pues empiezan a darle la noción de la propiedad, tanto personal como familiar, como del clan, y a defender con esas herramientas también esos límites que él ahora domina, ¿no? Y estando en esa posición, todavía hay una construcción corporal que nos obliga a ser frontales. Nuestros ojos, la nariz, la boca, e incluso un poco la tendencia de los oídos a abrirse hacia el frente, nos hacen ir hacia adelante, ¿no? Y entonces ya ubicar esta otra dirección de adelante o atrás, aparte de arriba y abajo, de derecha e izquierda, también tenemos esta otra posibilidad de avance. Y justamente estas tres posibilidades de dirección establecen lo que en la técnica conocemos, en la geometría, en
pues todas las ciencias físico-matemáticas conocemos como los planos cartesianos, y que ubican al hombre en el centro geométrico de los mismos, de todas las posibles direcciones, arriba, abajo, un lado al otro, al frente, atrás. Y en este punto, digo, este punto existe, ha existido, aunque es virtual, aunque muchos teóricos dicen el punto no existe, no es nada, no tiene dimensiones, realmente es lo que plantea el origen de todo lo que existe, del cosmos, del universo, de la creación, porque pensando en un momento en el que todavía no existía nada, lo único que inició fue un punto. Y a partir de ese punto hubo conciencia. Y cuando esa conciencia de un punto quiso percibirse, se imagina a sí misma en otro punto. Y entonces establecen ya dos posiciones que abren la posibilidad al espacio, a las distancias, a la dualidad, a la polaridad, ¿no? Y entonces, al verse reflejado un punto en el otro, empieza entonces a haber un movimiento extra en esa conciencia y se establece el tercer punto. Y entonces nace esa forma básica de la geometría espacial. Es la base de la tridimensionalidad, es el triángulo, ¿no? Y esa geometría básica es la que permite la existencia, es la que crea el espacio, es la que permite propiamente lo que sería la materia. Y al haber equilibrio en las fuerzas, digamos, que se generan, empieza a haber un movimiento. Y este movimiento y esta forma de estructurarse desde un punto al otro y al siguiente, pues es lo que le da estabilidad al universo y es matemático y permite la materialización de todas las formas. De ahí se crean pues las cuerdas, las esferas, las estructuras de prisma, y están estas estructuras en la base de compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, diríamos primero inorgánicos y después orgánicos. La verdad, no estoy segura de qué fue primero. Y desconocemos cómo en la antigüedad, o desde la antigüedad, se llegó a entender esto, porque es una certeza que ha surgido a partir de desarrollo de la técnica. Hoy han podido investigar las partículas que componen la materia, aunque nadie las ha podido ver propiamente, pero están descubriendo algo que el hombre ya lo sabía desde hace milenios, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero al investigar esas fracciones pequeñas de materia, de átomos, se han dado cuenta que realmente la estructura que tienen no es sólida. Nosotros pensamos en los átomos como si fueran pelotitas, pero la verdad es que cuando empiezan a explorar más pequeño, más pequeño, más pequeño, se dan cuenta que en realidad lo que más hay es espacio, es vacío. Y esto se parece mucho a lo que vemos arriba, lo que vemos en el cielo.
La distancia que hay entre el Sol y los planetas es tan grande como la que hay entre las partículas que forman los átomos, los protones, los electrones. Es la mayor parte espacio vacío. Entonces realmente la materia no es algo tan sólido como pudiésemos pensar y percibir en nuestro alrededor, sino que realmente está compuesta, como se encontró en aquellos albores de la humanidad, en los principios herméticos por Hermes, del que hablaremos más adelante, o lo que llaman también las leyes universales, ¿no? Entonces, unas de las leyes universales nos están hablando primero del principio mental de la creación, el mentalismo. Y eso es justamente el punto y la conciencia. Justamente eso es. Que todo surge a partir de ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué hay alrededor? Y también las otras leyes nos están hablando de vibración, de ritmo, de polaridad. Y justo es lo que crea estos movimientos, ¿no? Ese ir y venir de un punto al otro es la vibración, es la oscilación, ¿no? Es el movimiento que empieza a ver que cuando toma un ritmo va a establecer a lo mejor esas cuerdas de las que están compuestas esas partículas básicas de los compuestos, de los átomos. Y a mí me encanta ver eso en las estrellas, en el universo, porque también justamente ese es a partir del punto de conciencia y la expansión, como empieza a ver ese movimiento, esa vibración, esa correspondencia y esa polaridad que hace que se unan algunas partículas y que se repelen, se rechacen otras, ¿no? Y entonces empieza a haber mucho espacio, poca materia, pero es algo espectacular, realmente. Entonces, ese movimiento empieza a crear las formas, empieza a crear los volúmenes y se agrupan de una manera que vemos constantemente, como al juntarse empiezan a rotar, a girar, y entonces empieza a ver como un plato, digamos. Es también como si estuviéramos creando una masa, digamos, y empieza a ver ese plato, aunque haya al principio en la explosión una forma como esférica, se empieza a agrupar todo en orden alrededor de un centro de forma plana. Es curioso, ¿no? Pero dentro de esa forma plana, que le da la forma a las galaxias, a los sistemas estelares como nuestro sistema solar, a la existencia de pequeños conjuntos como son cada planeta con sus satélites, cada esfera de gas con sus satélites. Bueno, empieza a haber ese movimiento, y recientemente se ha encontrado que justo ese movimiento también está en todos los cuerpos vivos, como nosotros, como las plantas, igual que en las galaxias y las estrellas y los planetas. Y entonces, bueno, son formas que hemos encontrado en los movimientos, por ejemplo, del aire, de la humedad en la atmósfera, que crea incluso los ciclones. Es ese mismo movimiento en el que las flores o las semillas se van agrupando en sus núcleos, ¿verdad?, para poderse multiplicar. Es el mismo movimiento que tienen, por ejemplo, las conchas marinas, como el nautilo, que va creciendo poco a poco desde un centro que va envolviendo, o como vemos
en las plantas es muy fácil observar en los helechos cómo empiezan a crecer y como que se van extendiendo de esa misma curva, ¿no? Y es la misma que también encontramos en los embriones. Entonces, dentro de ese huevo en el que se desarrolla un ser vivo, está ese movimiento de esas mismas curvas. Entonces, hay otra de las leyes universales que dice que como es arriba, es abajo. Y es curioso que investigando el exterior se encuentran respuestas de este interior, ¿no? O investigando lo que tenemos cerca de plantas, de animales, de estructuras naturales, encontramos respuestas a lo que hay arriba. Y entonces sigue siendo conectado todo. Y eso a mí me encanta, me fascina. Pero además hay algo que no vemos. Y eso que no vemos son las fuerzas magnéticas o electromagnéticas que envuelven a todo ente dinámico y en movimiento, y esa es la vida, ¿no? Lo que se mueve. Y entonces resulta que nuestro planeta tiene una especie de dona que a lo mejor se deforma un poco por el viento solar, pero que la defiende justamente de las radiaciones del Sol, de las partículas de iones cargados que le pueden hacer daño. Y resulta que esta forma como de dona que se llama toroide, que lo envuelve y lo protege con fuerzas electromagnéticas, también las tiene el Sol. Y también las tiene nuestro cuerpo. Y también la tiene cada ser vivo. Genera a su alrededor ese campo de protección, este campo que a veces sí lo llegamos a percibir porque sentimos como que algo choca alrededor y hasta volteamos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y alguien se está acercando a nosotros, ¿no? Entonces realmente se siente, está ahí y nos protege, pero no lo vemos. Pero recientemente los científicos, los astrónomos también se han dado cuenta que estos mismos elementos magnéticos de protección o de irradiación, no sé realmente cuál es el origen de que exista, pero está ahí, también está en las galaxias. Y es algo fantástico porque se siguen comprobando esas leyes que vienen desde los orígenes de Egipto, al menos que se registraron desde los orígenes de Egipto, ¿no? Y entonces, como es arriba, es abajo, la polaridad, el ritmo, la vibración no mental, y esto da origen, da pie a una ciencia muy importante que es la geometría. La geometría es de las primeras ciencias que aparece en la civilización, pero más que un terreno humano, es un terreno sagrado. Y es un terreno sagrado porque realmente es como se genera y se crea la vida. Al investigarlo, el hombre ha podido encontrar esos números, esas proporciones como la sección áurea, que ha sido base para arquitectura, pintura, pero que sobre todo está en la base del desarrollo de la vida. La sucesión Fibonacci, que explica de alguna manera cómo van siendo los brotes en las plantas, los fractales en la construcción biológica y universal, que está desde las conchas hasta las galaxias, y las claves de muchas cifras, muchos algoritmos que resulta que explican cómo se agrupan las aves, los peces en bancos que aparentemente son de forma aleatoria, pero que tienen en algún punto, en alguna pauta, números matemáticos que le dan orden al caos. Por eso me encanta la geometría. Muchas gracias por acompañarme.
Que tengan buena noche.